gracias por estar aquí. Vamos a comenzar en un ratito nomás con nuestra primer mesa de este primer simposio sobre cine y audiovisual, realizado en este lindo marco y también con esta linda gente que poco a poco iremos presentando, que viene de distintas universidades del mundo a dialogar con nosotros y con el público sobre diversas problemáticas que atraviesan el hacer del cine en general y el audiovisual como marco. Este simposio es coorganizado por la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, la Facultad de Arte con su Departamento de Historia y Teoría del Arte, la Secretaría de Investigación y Posgrado de la misma facultad y la productora de contenidos de Medios Unicen, que están en este mismo momento también registrando nuestro diálogo. Hemos tenido la oportunidad de acceder a tener estos invitados internacionales, dado que la semana pasada nos ha congregado en Buenos Aires el Visible Evidence, que es el Congreso Internacional de Cine Documental. Fue la edición número 24, la que se hizo en Buenos Aires, y bueno, gracias a la conformidad muy placentera para nosotros de los 15 invitados que tenemos hoy aquí, estuvieron la semana pasada trabajando y muy fuerte en el Congreso y accedieron a venir a Tandil por estos días. Hoy, 8 de agosto, y mañana, 9, son las mesas que se van a dar de forma consecutiva a las 15, 17 y 19 horas. Mañana el cierre no es con una mesa, sino con el estreno en Tandil de la película de Michael Shannon, El juego del poder, del dinero, el juego del dinero, Money Puzzles. Entonces, yo mucho más no tengo para decir. Le cedo la palabra a mis compañeros, en primer lugar a la secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, Teresita Fuentes. Bueno, ante todo, bienvenidos a muchos otra vez por suerte. Muchos de ustedes no es la primera vez que nos visitan y eso nos alegra muchísimo. Allá por el 2008... todavía recuerdo cuando un grupo de investigadores se acercó a la facultad y nos invitó a organizar nuestro primer ASAECA. Y bueno, con tanto temor y con una carrera recientemente abierta y con los miedos que da el afrontar cuestiones nuevas, ahí nos fuimos sumando y hoy por suerte podemos decir en la facultad que tenemos un equipo de trabajo en audiovisual que realmente es fruto de tantos años, de todos estos años de trabajo, ¿no? Contamos con amigos que nos visitan siempre, el caso de Pablo, Javier, que nos hemos hecho de él, así que ahora es de la casa, y que en realidad están aportando a todo el trabajo que se hace en conjunto un granito de arena que es fundamental, que es el poder intercambiar experiencias en torno del audiovisual y el cine con gente como ustedes, que además ha tenido la deferencia de llegarse hasta la ciudad de Tandil. Así que quiero darles la bienvenida, quiero esperar que se sientan como en casa. Nos encantaría que además puedan conocer la ciudad y puedan disfrutar de esto que para quienes amamos el arte siempre es más que placentero, que es el intercambiar experiencias y demás.
acompaño el trabajo de Javier y el trabajo del equipo, fundamentalmente de Magalí y de María Emilia, que sé que han estado ahí cuerpo a cuerpo, tratando de preparar todo para que esto sea una linda experiencia de disfrute y de aprendizaje. Así que muy bienvenidos. Bueno, me tocó cerrar la apertura. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho a la Universidad Nacional del Centro, al Departamento de Arte, por tener la oportunidad de armar este simposio sobre cine audiovisual desde la perspectiva de ASAECA, que es la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine Audiovisual. La idea de este simposio fue un poco como comentó Javier, poder, uno podría decir, aprovechar la presencia de muchos investigadores internacionales que se congregaban en el Congreso sobre Cine Documental la semana pasada e invitarlos y extenderles la posibilidad de brindar y de compartir con nosotros un simposio que va a tener una estructura, ya van a ver, bastante descontracturada para lo que suele ser un simposio académico. Va a tener que ver más que nada con una estructura de conversación, sobre eso después vamos a hablar un poco más que de exposiciones de ponencias duras, que eso fue lo que ocurrió quizás la semana pasada en el Congreso de Cine Documental. Decía que para ASAECA este evento es importante porque concreta uno de los objetivos de la asociación, que tenía que ver con tener unos eventos intermedios a cada congreso, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que ASAECA arma su congreso internacional cada 2 años. Como bien nos estaban recordando, en el año 2009 se hizo el primer congreso de ASAECA. La asociación se fundó en 2008, ¿sí? como una manera de, uno podría decir, una asociación de profesionales, de estudiantes y de interesados en el cine audiovisual de diferentes ramas, realizadores, estudiosos, historiadores, críticos, gente que se dedica a la divulgación para legitimar el campo de estudio del cine audiovisual en la Argentina. Fue creciendo gradualmente desde ese año hasta la actualidad, y en 2009 se hizo el primer congreso acá. Ese congreso se fue realizando cada año y medio, ahora se realiza cada 2 años, y va a tener su próxima edición el año próximo, del 7 al 10 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral. Y la idea justamente desde la Comisión Directiva de ASAECA y de la asociación en general es poder tener otras instancias de encuentro que no sean cada 2 años, que a veces quedan un poco lejos, y este es uno de los espacios que pensamos como una instancia de encuentro en ese año en el cual no hay congreso, ¿no es cierto? De todos modos, aprovecho para extenderles a todos la invitación al congreso que se va a realizar en Santa Fe en marzo del año próximo. Por otra parte, me parece también importante señalar que la asociación desde siempre lo que trata de hacer es de generar convenios y actividades con universidades, que la Universidad Nacional del Centro siempre ha sido como un espacio con el cual hemos tenido mucho diálogo, hemos dado seminarios con investigadores de ASAECA, hemos realizado los congresos, diferentes actividades, siempre hay mucha participación y relación con la Universidad Nacional del Centro. Por eso me parece muy interesante que podamos ahora concretar esta actividad, que además también tendrá, que no está vinculado con esta actividad, pero cerraremos estos últimos días de la semana con un seminario de doctorado, jueves, viernes y sábado, que realizaremos. ¿Qué? Podemos agregarle algo la semana que viene también, ¿no? No, bueno, termina la cuestión termina ahí, con 2 investigadoras chilenas que son Catalina Donoso y Valeria de los Ríos. Vamos a dar un seminario de doctorado intensivo, jueves, viernes y sábado, también en el marco de la universidad, por lo cual hay como toda una serie de actividades que sí, que ya este sábado se culmina todo eso. Por lo cual, simplemente eso, invitarlos a, si quieren en algún momento, traje algunos volantes que informan de qué se trata ASAECA, si quieren sumarse a la asociación, las personas que no la conocen. Es un espacio que pueden integrar estudiantes, profesores, investigadores, diferentes personas interesadas en los estudios sobre cine. Invitarlos a conocer un poco la asociación. Se están haciendo muchas actividades, no quiero extenderme demasiado sobre eso en este momento, simplemente darles la bienvenida,
decirles que estamos muy contentos que estén aquí hoy y que podamos estar aquí en este lugar tan bonito en el día de la fecha, y que por otra parte también bastante curioso de lo que puede surgir en estas serie de mesas que se van a llevar a cabo entre hoy y mañana. Muchas gracias. Solo unas palabras con respecto a la organización del simposio. Yo les decía a las 3, a las 5 y a las 7 de la tarde, hoy y mañana, van a escuchar las charlas que van a ser de diálogo entre estos expositores invitados con un coordinador, y al mismo tiempo ese coordinador va a acceder durante los últimos 15 o 20 minutos del tiempo establecido a una charla con los asistentes al evento, con ustedes, para que intercambien sus puntos de vista o hagan las preguntas que crean pertinentes. Entonces ya damos paso a nuestro primer intercambio, que va a ser sobre cine, feminismo, cine de género y esa serie de cuestiones y problemáticas. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo el gusto de participar en este simposio como coordinadora de una mesa que se titula Cine hecho por mujeres en América Latina, recorridos, disidencias y subjetividades. Antes de empezar, quisiera agradecer muy especialmente a Javier Campo y por su intermedio a la Universidad Nacional del Centro por la posibilidad de llevar adelante esta mesa y este panel de discusión, donde vamos a estar conversando acerca de diferentes ejes que tienen que ver con este cruce entre cine y género. Partimos de una serie de observaciones que tienen que ver con que la visualidad, hoy por hoy, es decir, aquellas condiciones de cómo vemos y de cómo producimos sentido a partir de eso que vemos, constituye, de hecho, una de las formas principales por las cuales el género se inscribe, tanto cultural como simbólicamente. Entonces, en este sentido, me interesaba plantear como una de las cuestiones que va a atravesar las discusiones que vamos a tener en este panel, la observación de que las intervenciones feministas a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 40 años, respecto a diferentes áreas del conocimiento, desde arte, historia, filosofía, sociología y, por supuesto, cine, que es el campo que nos convoca. Estas intervenciones se han dirigido fundamentalmente en dos direcciones. Por una parte, han buscado introducir un nuevo campo de estudio que considere a las mujeres como sujetos de interés para las investigaciones, frente a la invisibilización que suele recubrirlas. Y por otra parte, estas intervenciones feministas se han ocupado de denunciar y de efectuar diferentes tipos de críticas a las disciplinas académicas y también a la industria cinematográfica que produce y que perpetúa diferentes formas de jerarquías culturales y de desigualdades sociales. Entonces, bueno, sin más preludios, teniendo en cuenta esta pequeña descripción de la mesa que hoy nos convoca, me interesa presentarles a las participantes, que son a mi izquierda Catalina Donoso Pinto, es doctora en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Boston, magíster en Literatura Chilena y Hispanoamericana de la Universidad de Chile, licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y periodista de la Universidad de Concepción.
En el Instituto de la Comunicación e Imagen es profesora asistente en Cultura Visual Contemporánea y Estudios de la Representación. En segundo lugar, a mi derecha, Rosa Marta Fernández, quien es editora, guionista, directora y productora de cine y video, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado con importantes compañías de danza y con los más destacados coreógrafos mexicanos. Durante su gestión como directora de la televisión universitaria, se produjeron diversas producciones de videodanza y sus obras abarcan tanto la ficción como el documental. Podríamos decir que el conjunto de su obra se caracteriza por presentar una perspectiva feminista. Y en tercer lugar, Christy Wilson es doctora en literatura comparada de la Universidad de California. Sus trabajos en la docencia y sus áreas de investigación incluyen la literatura comparada, filosofía, teatro, estudios fílmicos y estudios postcoloniales, los estudios clásicos, tragedia griega, comedia, oratoria, poesía épica y también los estudios de género. Christy Wilson ha publicado 3 libros sobre cine: Italian Neorealism and Global Cinema, en segundo lugar Film and Genocide, junto con Tomás Crowder Taraborrelli, y Political Documentary Cinema in Latin America con Antonio Traverso. Trabaja como editora de reseñas de películas para Latin American Perspective y es miembro del comité editorial de esta revista, una revista que, como Christy me señaló, acepta ensayos en español, portugués e inglés. Así que hago extensiva la invitación a participar con el envío de trabajos. Bueno, para comenzar esta discusión me interesa plantear algunas preguntas o alguna pregunta a cada una, teniendo en cuenta las trayectorias personales, académicas, y después abrir el debate a que conversemos sobre algunas cuestiones que podríamos pensar como cruces entre los trabajos de cada una de ustedes, para finalmente abrir la discusión al público, como recién señalaba Javier. Para empezar con Catalina, me gustaría preguntarte o que nos cuentes acerca de uno de los libros, de tus últimos libros que escribiste, que coeditaste con otras investigadoras chilenas, que se titula Nomadías, el cine de Marilú Malet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez. Me interesaría que nos cuentes sobre la decisión de publicar este libro que presenta las historias de vida desde la narración de experiencias y también a partir de un recorrido por las obras de estas 3 directoras chilenas que realizaron películas desde el exilio. Me parece interesante pensar cuál ha sido el interés de ustedes por este trabajo de rescate de cineastas que podríamos pensar a la luz de las preocupaciones feministas, sobre todo a partir de la segunda ola, de hacer visible lo invisible. Bueno, ¿qué podés decirnos de este libro? Y al mismo tiempo, ¿qué otros tipos de trabajos o de rescate o de visibilización te parece importante o como un desafío a realizar? Bueno, lo primero es contarles que participar de esta mesa es una invitación a pensar algo que en verdad no es mi especialidad. O sea, yo no trabajo específicamente desde temas de género, pero me pareció que efectivamente teniendo este último trabajo, que fue un trabajo de coedición con Elizabeth Ramírez, efectivamente hay algo que contar ahí, ¿no? Como de la importancia del libro, el proceso que nos llevó a que se volviera un objeto real y donde efectivamente todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Como de visibilizar una obra, los diferentes factores que hacían que no se conociera, nos permiten, ¿no es cierto?, pensar la inscripción de género y qué pasa, ¿no es cierto?, con la obra realizada por mujeres. Lo que les puedo contar en primer lugar es que el libro tiene como origen
un proceso bastante más largo, o sea, no era un libro en principio, sino la intención de un grupo de investigadores e investigadoras por dar a conocer la obra de las tres realizadoras. Entonces lo primero fue formar parte de ese grupo en el que había otras personas que habían trabajado ya con el tema del exilio y que traían como un background mucho más fuerte en ese sentido, y un poco extendieron la invitación a quienes estábamos asomándonos a conocer la obra de Marilú Malet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez. Entonces lo primero que hicimos fue una retrospectiva en el Festival Internacional de Cine de Valdivia y pudimos mostrar algunas películas de ellas. Ahí ya hay algo interesante y desafiante que tenía que ver con encontrar esas películas. Sobre todo las de Valeria Sarmiento no era fácil dar con ellas, pero en general nos daba cuenta de la necesidad que implicaba el poder exhibirlas en un espacio más abierto, ¿no es cierto?, que circularan, porque muchas de ellas, algunas de ellas no se habían mostrado nunca en Chile, y algunas tampoco era que circularan mucho fuera. Entonces, bueno, esa primera instancia, que no es la del libro, pero sí es la de crear un espacio, ¿no es cierto?, de exhibición, fue como una primera etapa para poder generar, ¿no es cierto?, mayor interés en esa obra. Ahora, lo que fue pasando también es que junto a este grupo, ¿no es cierto?, que conformamos, empezó a crecer el interés. O sea, no somos solo nosotros, sino que se han escrito más cosas que las que se habían escrito en mucho tiempo sobre Marilú, por ejemplo, y Valeria también, Valeria Sarmiento. Entonces, bueno, como que hubo un movimiento ahí de interés. Una cosa importante también a señalar es que son obras como doblemente invisibilizadas, porque el cine del exilio chileno también ha sufrido, digamos, esta desaparición. O sea, obras que no se encuentran, obras que se perdieron, obras que han circulado en espacios pequeños, o que, no sé, hay un montón de factores que influyen justamente por su carácter exílico, ¿no?, en que sea complejo el hacerlas, difundirlas, ¿no?, hacerlas circular. Entonces, eran obras del exilio y además hechas por mujeres. Y bueno, aquí es importante también pensar que las tres autoras con las que trabajamos son realizadoras que ya tenían por lo menos una obra antes del golpe militar en Chile. Entonces ya digamos, eran realizadoras y siguieron haciendo su carrera en el exilio. Voy a contar brevemente una anécdota porque es bien interesante como para dejar como en claro cuál era la situación también de las mujeres pre-golpe. Ellas mismas fueron a hablar con un ejecutivo, no sé, con una autoridad en Chile Films para pedir financiamiento para poder hacer una película en conjunto. Que era algo que se hacía, digamos, no era una rareza que fueran a buscar ese apoyo. Y el tipo, esto lo han contado Valeria y Angelina en entrevistas antes. La persona que los recibe les dice, ¿qué quieren las señoras? Como en una clara, ¿no?, disminución de su lugar como artistas, como realizadoras. Bueno, finalmente no hubo financiamiento porque por otras razones que tenían que ver también con que querían que hubiera una representante de cada uno de los partidos que representaban la coalición de la Unidad Popular, y si les faltaba una comunista. Entonces ellos le decían, pero es que no hay una realizadora comunista. Bueno, tienen que estar todas, si no, no puede ser. Bueno, el proyecto no se hizo y creo que ayuda también a como entender un poco lo difícil que sigue siendo, pero más todavía en ese momento, el que se reconociera su trabajo como mujeres en una situación igualitaria al de los hombres. Creo que es también Bueno, vamos a seguir hablando un poco después, no quiero alargarme mucho más, pero creo que también es sintomático el que de las tres, la única que volvió, la única que retornó a Chile, que es Angelina Vázquez, no siguió haciendo cine. Y yo creo que ahí hay una pregunta que hacerse, ¿no?, también. O sea, Marilú, que se quedó en Canadá, siguió realizando. Siempre no es fácil, han habido dificultades, pero digamos que por lo menos pudieron continuar su carrera, y Valeria Sarmiento, por cierto, también. Pero Angelina, que fue la que volvió, no volvió a realizar.
y es probable que las condiciones en Chile hayan sido bastante más complejas que las que podrían haberse dado en Europa o en Canadá para las demás. Interesante. Otra cosa que pensaba respecto a este libro es el título. Elegir ponerle como primera parte del título nomadías es una palabra que fue apropiada por diferentes autoras feministas, por ejemplo Rosy Braidotti, que habla de los sujetos nómades, que implica una posición política en el mundo, más allá de una identidad pensada en términos de un esencialismo, digamos. Ella habla como de una identidad que se construye retrospectivamente, pero que implica un posicionamiento del sujeto incardinado y que es un sujeto nómade que atraviesa fronteras. En ese sentido quería preguntarte si tiene algo que ver el título, además de esto del viaje, del exilio y del retorno de las cineastas. Sí, definitivamente tiene relación con eso, y de hecho tengo que además dar el crédito porque el título lo puso Elizabeth, y antes de eso tenía un nombre como Cineastas chilenas en el exilio, Marilu, era un título como con menos densidad, ¿no? Y bueno, y ella lo propuso justamente por eso, o sea, pensando en ese mismo concepto de Braidotti, y es algo que está un poco más desarrollado en la introducción, y me ayuda también a pensar lo que no te respondí, que ahora me di cuenta que no te respondí, segunda parte de tu primera pregunta, que tiene que ver con qué es lo que hay que rescatar hoy, ¿no? Cómo mirar eso hoy. Y ese concepto me ayuda a traer también aquí a la discusión otras figuras más contemporáneas, y estoy pensando específicamente en un caso que era el que quería como comentarles y compartir con ustedes, que es el de una realizadora chilena que se llama Camila José Donoso. Ella tiene ya dos obras. Bueno, la primera, siempre ella trabaja un poco en los cruces, y eso también es parte de ese nomadismo, ¿no? Cine documental, ficción, algo bastante difícil de clasificar. La primera se llama Naomi Campbell, la segunda se llama Casa Rochelle. Y son obras muy interesantes, pero ella además tiene un proyecto que se llama Transfrontera, y que es una especie de festival, escuela de cine, punto de encuentro, que se realiza en el norte de Chile, en un punto neurálgico y conflictivo, porque es un lugar como de encuentro entre Perú, Bolivia, o sea, como un lugar conflictivo también en términos políticos, geográficos, y es un festival escuela, ¿no? Que además donde se pueden inscribir personas que sean ciudadanas de Perú, de Bolivia o de Chile, y que es gratuito. Ella ha postulado fondos para que las personas que postulan si son aceptadas, no pagan un peso por estar ahí. Entonces se crea ahí un espacio, y a mí eso me parece muy interesante en términos de también pensar el cine no solo como las obras y lo que ellas nos permiten pensar, decir, imaginar, sino también como espacios de encuentro alrededor de lo cinematográfico. Y Transfrontera, o sea, ya desde su nombre estamos pensando en esa transgresión, ¿no es cierto?, de un límite puesto de antemano, y que en este caso se sitúa geográficamente y políticamente de manera conflictiva, pero que lo que hace es recuperar el encuentro entre esas personas para que colaboren ahí. Bueno, están invitados también realizadores. El año pasado estuvo Luis Ospina. Este año estuvo también, Ignacio Agüero ha ido los 2 años, José Luis Torres Leiva fue este año, no estoy segura si el año pasado, pero también un espacio de convivencia entre realizadores, entre personas interesadas, algunos de ellos sin ningún conocimiento de cine, o sea, personas interesadas y que con mucho interés, pero sin una formación, ¿no es cierto?, como tradicional. Hay una señora que no tiene computador, boliviana, y que escribió su postulación a mano, y ellos la recibieron a mano, la leyeron a mano y la aceptaron de esa manera, y donde distintas clases, distintos orígenes conviven y se encuentran alrededor del cine, ven películas, aprenden a hacer. Entonces me parece que eso habla también de ese concepto, ¿no? Una nomadía que está situada en distintos lugares, en lo geográfico, en el encuentro entre personas, no sé. Sí, en romper esas clasificaciones predefinidas. Ajá, que tienen que ver con esa apuesta feminista tan fuerte. Bueno, interesante. Después seguimos conversando. Lo que decías recién de pensar las películas más allá de la exhibición en lugares más convencionales o de las obras en sí,
me da pie para hacerle una pregunta a Marta Rosa, a Rosa Marta, perdón, que tiene que ver con la experiencia de filmar desde los 70 en México, haciendo intervenir en la producción de películas colectivos feministas, como por ejemplo el colectivo mexicano Cine Mujer, que fundaste en 1975 y con el cual realizaste 2 películas, Cosas de Mujeres, 2 películas que me interesa destacar por sus temáticas. Cosas de Mujeres, filmada en el 78, un film que expone el problema del aborto clandestino en México, y Rompiendo el Silencio, que es del 79 y reflexiona sobre diferentes tipos de violencia vinculados a la agresión sexual. Me gustaría preguntarte por estas 2 películas, por esa experiencia en ese colectivo de cine mujer mexicano, y de qué manera concebían a partir de esta producción colectiva de películas el vínculo entre el cine y los problemas de género o las intervenciones feministas. Sí, bueno, sí, de hecho, como antecedente a esta cuestión de cine feminista hubo una experiencia de cine obrero. O sea, fue mi primera experiencia cinematográfica con Cine Super 8 todavía, que hicimos con la Cooperativa de Cine Marginal, donde, bueno, yo regresaba de París, de haber vivido el 68 en París además. Entonces me incorporé a este colectivo de cine marginal obrero, y a partir de ahí también estaba yo incorporándome ya al movimiento feminista de los 70s, ¿no? Y bueno, para mí sí era claro de que el cine podía ser una herramienta de lucha, digamos, y de concientización sobre la problemática, tanto en la cuestión obrera, pues donde ahí filmábamos en una fábrica que estaba en huelga, llevábamos esa peliculita de Super 8 a otra fábrica que estaba en huelga, y entonces la mostrábamos y a la vez filmábamos allí la huelga que estaba y la llevábamos para otro lado, y decíamos, bueno, que nuestra condición de pequeños burgueses, pues la verdad era de clase media baja, clase media, pues simplemente, ¿no? Pero que nos permitía pagarnos un boleto de autobús, etcétera, era lo que nos permitía funcionar como un periódico cinematográfico, digamos, dentro del movimiento obrero, ¿no? A partir de allí, bueno, sí ya tuve el interés de profesionalizar el conocimiento del cine. Antes fui psicóloga, y ya quise profundizar en la cuestión del cine y dedicarme ya solo a eso, dejar la psicología por completo, y entonces ya entré a la escuela de cine. Pero entonces lo que vi es pues que había lo que padecimos todos, sobre todo en aquellas épocas, ¿no? Una especie de marginalización de las mujeres, ¿no? Sí, espérate tantito, ahorita te escuchamos, nada más déjame que estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Ahorita viene lo político importante, ahorita trae unos cafés mientras, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, pues para mí entré de lleno, de cabeza al movimiento feminista también, de los 70s, y entonces, bueno, desde luego era una visión feminista teniendo de base la lucha de clases, ¿no? Porque habíamos además diversos grupos de mujeres feministas. Había las que consideraban que solo por el hecho de ser mujer ya se daba toda la situación similar en las mujeres, y nosotros que abogábamos que no, que la cuestión de clase era fundamental también, y bueno, de ahí partimos. Pero con esto y con todo, nuestros compañeros de izquierda nos mandaban a hacer café mientras hablaban de las cosas importantes. Entonces, pues yo busqué cómo había de hacer cine de la problemática de la mujer hecho por mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, con compañeras de la escuela de cine, ahí fue que fundamos este colectivo Cine Mujer, y los 3 temas fundamentales que había en la época para el feminismo
eran esos, eran como los temas íconos, como los temas centrales, que era el aborto, por todo lo que implicaba, pues, de la imposibilidad de tener derecho sobre su cuerpo y a la vez sobre nuestra sexualidad y expresar nuestra sexualidad, etcétera. Por otra parte, la violación como la máxima expresión de la violencia ya exacerbada en relación a la mujer, y por otro lado, desde luego, el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, ahí fue que, bueno, yo los primeros dos temas que abordé, pues fue justamente el aborto y luego la violación, ¿no? Temas que, por lo demás, tuve que abordar desde un principio. Yo nunca tuve este conflicto entre documental o ficción, porque los dos son mezcla de documental y ficción, ¿no? O sea, yo lo que decía es lo que yo tengo es algo que decir, y si para esto es el documental que me sirve para decirlo de manera más eficiente, pues lo uso. Pero había cosas que no. O sea, por ejemplo, en la cuestión del aborto, yo quería mostrar la situación de la mujer en el conflicto que implicaba realmente ese aislamiento tremendo de tener que hacerse un aborto clandestino, y todo lo que se pasaba con la relación con la búsqueda de un médico que te hiciera el aborto, luego al encontrar la situación de indefensión ante ese médico, que el mismo médico te discriminaba, y de alguna manera había cuestiones de humillación, no con las compañeras que hacían aborto. Yo ya había tenido un aborto en la época, y entonces para eso yo necesitaba otra cosa, entonces usé la ficción, ¿no? Entonces hice ficción con eso, pero por otra parte, nada más fuerte que ver llegando a las mujeres de a de veras, llegando a un hospital en las condiciones casi a punto de morirse, con una infección ya tremenda avanzada, donde rogando que ya con la esperanza de que les hicieran el aborto y salieran con vida, ¿no? De que les hicieran un legrado ya médico y salieran con vida. Y esto si los médicos no las delataban, aunque en general no se daba. Los médicos en general simplemente las salvaban, en todo caso habría un regaño o algo así, pero no delataban, legalmente no delataban. Para esto era mucho más eficaz el documental, el ver realmente a estas mujeres. Entonces, bueno, pues desde ahí ya yo nunca tuve conflicto con eso, mezclé el documental y la ficción. Y posteriormente igual con el de violación, porque era, para empezar, fue una cuestión que nosotros nos preguntábamos, ¿qué es un violador? ¿No? O sea, ¿cómo puede alguien tener una actitud de un ejercicio de poder tan brutal sobre otro ser humano, sobre las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo dije, pues, es que tenemos que conocerlos. Y entonces pues me fui a un penal donde presenté primero Cosas de Mujeres, y tuve una reacción muy, muy buena, muy participativa de los reos. Y entonces pues ahí les dije, pues saben que ahora yo necesito que me ayuden a hacer la que sigue. Entonces quizá ustedes no han cometido para nada este problema, este delito, pero quizás sepan de historias de alguien que las ha cometido. Entonces, por favor, yo necesito que me lo platiquen, ¿no? Y bueno, desde luego que muchas de las gentes que entrevisté finalmente, pues sí, al final ya me confesaban que ellos eran los que habían violado, y yo lo sabía desde un principio, pero bueno, así fue que me acerqué a ellos. Entonces, bueno, entrevisté a los violadores, pero no era posible tener esto en cine, porque los entrevisté en la cárcel, ¿no? Entonces, pues tuve ahí que armar de todo la información que me dieron, armé un personaje, y entonces lo filmé en la cárcel, en las mismas condiciones que los demás, pero era un actor. Y por otra parte, era muy eficaz el tener, sí, los testimonios directos de mujeres que habían sido violadas y que estaban dispuestas a enfrentarlo a hablarlo frente a la cámara. Esto era mucho más eficaz. Entonces, bueno, de nuevo tuve que de entrada que mezclar la ficción con el documental, ¿no? Y bueno, después de esas dos películas, otra compañera Beatriz Mira hizo sobre el problema, sobre el trabajo doméstico, y ya después el mismo colectivo fuimos yéndonos hacia otros terrenos también,
Yo me fui a Nicaragua, hice una película de la revolución en Nicaragua. Ellas hicieron películas sobre la maquila, los problemas de la maquila de México hacia Estados Unidos, ¿no? En fin, hicieron otra serie de documentales, de alguna ficción, creo también se hizo por ahí, de este colectivo que después, bueno, ya se disgregó, ya no existe, por supuesto, pero que hemos seguido todas de una manera u otra, siguiendo haciendo trabajos que, aunque no tocan aparentemente en forma directa la problemática femenina, pues, como yo digo, donde quiera que estamos, pisamos callos, ¿no? Entonces, de cualquier tema que abordamos, ahí tiene un lugar las mujeres. Yo igual cuando fui, que tú mencionas, directora de TV UNAM, lo primero que hice fue, desde luego, crear una serie de programas de problemática de la mujer, ¿no? O sea, eso es algo que ya no se quita, ¿no? Esa enfermedad ya no se quita. Entonces seremos feministas pues hasta que nos muramos, ¿no? Y de hecho, hace pocos años, por lo que estuve viendo, participaste en un colectivo con un nombre muy sugestivo que se llama Ensamble Húmedo, y que produjeron una muestra de cine porno desde una mirada dislocada respecto a la pornografía más tradicional, que apunta a un placer visual y sexual eminentemente masculino, ¿no? O androcéntrico. Me interesaría que nos cuentes sobre esa experiencia y bueno, qué implica poner en escena otro tipo de vínculos sexuales, o qué implicaría, o qué tipo de destinatarios, en qué tipo de destinatarios pensaron. Bueno, yo digo que lo dislocado ha sido el porno, que es siempre masculino, ¿no? Es dislocado porque es muy parcial, ¿no? Entonces, bueno, la pornografía siempre nos invoca algo oculto, algo prohibido, algo secreto, algo que transgrede, ¿no? Y algo muchas veces deleznable. Sin embargo, es realmente un reflejo de la sociedad. O sea, es uno de tantos reflejos de la sociedad. La pornografía refleja los deseos, las necesidades, los temores de una parte importante de la población. Y cada vez más se vuelve un referente de educación sexual de los hombres, pero también cada vez más de las mujeres, ¿no? También. Y bueno, de repente me encuentro yo con este grupo de mujeres que hacen porno femenino y porno feminista, ¿no? Entonces, bueno, yo fui la primera con una enorme curiosidad de saber, y entonces, bueno, las entrevisté y se organizó esta cuestión en la que yo participé, no de una manera directiva, pero sí participé, y después entrevisté a todas las cineastas que habían participado en este coloquio de cine porno hecho por mujeres, y el objetivo del cine porno hecho por mujeres es que se abre un otro terreno de lucha política, ¿no? El deseo sexual es considerado como algo masculino, ¿no? Entonces, bueno, el interés de este proyecto, que ahorita ya estoy trabajándolo también ya para sacar pues documental de alguna manera, es visualizar este proceso de apropiación de las mujeres de algo que hasta ahora ha sido totalmente androcéntrico, ¿no? Que es el placer que se muestra y el cómo obtenerlo en el porno, ¿no? Ahora son las mujeres las que deciden qué se hace en el set, ¿no? Y son las mujeres las que exploran su propio erotismo, sus propias fantasías, sus propios deseos a través del cine, y también su propia calentura y su propio derecho a ver porno también y a disfrutarlo
y a compartirlo con el compañero, ¿no? Porque algo que es interesante en estas películas es que no se trata únicamente entonces del placer femenino, se trata del placer compartido con el hombre, ¿no? Y cómo se puede tenerlo realmente, pues, de par en par, ¿no? Es curioso, si ustedes se fijan, bueno, no sé, aquí sí hay otro, pero del cine porno, que profesora he tenido que dedicarme también a verlo, también el masculino, por supuesto, hay algo muy curioso en el cine porno masculino, nunca aparece un orgasmo en la mujer. O sea, solo aparece, la mujer realmente es solo objeto pero un objeto bastante desechable también de placer. Ella se tiene que ocupar y estar permanentemente, aparentemente excitada y buscando cómo logra el placer del hombre, ¿no? Hasta que viene la eyaculación, que muchas veces en la boca o en los pechos o lo que sea, pero nunca se ve un orgasmo de la mujer, ¿no? Y bueno, en este cine porno hecho por mujeres, pues se busca, hay toda esta otra búsqueda, ¿no? Entonces sí, es un espacio de lucha política feminista también, uno más, ¿no? Donde, bueno, a mí pues me interesa mucho y bueno, de ahí que, bueno, las entrevisté a estas chicas y tengo sus películas, entonces vamos a trabajar con sus películas y sus entrevistas para dar otro motivo, otra pauta de reflexión sobre los estereotipos sexuales y sobre esta apertura de la mujer, esta necesidad de la mujer de reconocer su placer, de buscar su placer y de ser caliente sin que por eso tenga que ser satanizada ni violentada, ¿no? Bueno, gracias. Sí, me parece interesante ese desplazamiento que marcabas entre la mirada femenina a la mirada feminista o a las miradas feministas, que en todo caso estarían pensando en un sujeto desbiologizado o desesencializado en términos de género, no necesariamente, o sea, sería, pienso, tal vez un cine que puede ser disfrutado tanto por mujeres como por varones, para decirlo, volviendo a esa... bueno, y respecto a una serie de preguntas varias que había pensado para hacerla a Cristi, es interesante que hace años ya fundaste y dirigiste el Stanford Film Lab, donde desarrollaste lazos entre retórica oral, escrita, visual y cine. Y particularmente te interesaste por un colectivo que se llamó Cine Campesino, que produjo cortometrajes documentales y además participaste en la creación de un Festival Internacional de Cine Latinoamericano. Bueno, si hubiera sido Cine Campesino hubiera sido una adelantada al cine argentino actual. Bueno, lo que quería preguntarte es por el interés que en ámbitos académicos no hispanohablantes genera, en términos generales, el cine latinoamericano y particularmente desde perspectivas de género, qué es lo que despierta la atención o cómo ves vos esos diálogos entre investigadores latinoamericanos y no hispanohablantes, qué es lo que llama la atención o cuál es el interés por América Latina en un contexto para hablar de cuestiones de género donde se han profundizado todo tipo de violencias, ya sean mujeres, niñas, lesbo y transfobia, bueno, represión estatal, digamos, en este marco político, histórico, cómo se vinculan desde una academia anglosajona, por ejemplo. Gracias, Julieta. Perdón. Me disculpo, pero por tener que leer las respuestas preparadas, pero no tengo suficiente confianza en mi español, hablar de temas tan importantes off the top of my head, digamos. Ya sé que muchos de ustedes hablan inglés, pero
igual voy a responder y leer algo, una respuesta no muy larga que preparé anoche a estas muy buenas preguntas. Al finales de las décadas de los 80, muchas personas en los Estados Unidos vieron la historia oficial, por ejemplo, y el exilio de Gardel. Y con el tiempo se han desarrollado varios festivales de cine latino o latinoamericano en ciudades en los Estados Unidos. También tenemos una población inmigrante latina muy grande en los Estados Unidos y de así en algunas de nuestras ciudades más diversas como San Diego, Los Ángeles, Chicago, Houston o Nueva York, el cine latinoamericano es muy popular. En estos círculos y en los académicos, el público no hispanohablante aprende más sobre el trauma, la presión estatal, el femicidio, la violencia contra las mujeres y las niñas, la transfobia, etc. Mañana Tomás hablará sobre la contribución del servicio de cine y video independiente ITVS para audiencias norteamericanas. Las críticas sociales que presenta el documental son cada vez más difíciles de acceder y que nuestros cines independientes, cinearte, han casi desaparecido y nuestros cines ofrecen cada vez menos películas extranjeras o norteamericanas de producción independiente. Desde el punto de vista académico, siempre ha habido un gran interés en los estudios de memoria en los Estados Unidos porque la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y Vietnam figura tan prominentemente tanto en nuestra identidad nacional como en la retórica, pero también en la vida cotidiana de los Estados Unidos. Los documentalistas trabajaron arduamente para que sus historias fueran preservadas y reconocidas. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela primaria fuimos visitados por un sobreviviente de un campo de concentración del Holocausto, que relata su historia, su experiencia. Esto era una práctica bastante común y tiene importantes conexiones con el terrorismo del Estado en latinoamericano y esos temas. Desde el punto de vista de género, los movimientos de derechos de las mujeres, los gays y los trans tienen una larga historia en los Estados Unidos y siguen vigentes y movilizados. Como todos vimos durante la Marcha de las Mujeres en Washington y en todo el mundo, los Sister Marches, después que Trump asumió la presidencia, lástimamente. Dicho eso, es importante tener en cuenta que los derechos de las mujeres están bajo ataque en la actualidad, como organizaciones como Planned Parenthood están perdiendo el financiamiento por parte del Estado. Y por último, pero no menos importante, como se puede ver en documentales como Now de Santiago Álvarez, realizado en el 1965, con la ayuda de imágenes tomadas de los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos, las comunidades de color no son ajenas a la violencia patrocinada por el Estado. El movimiento de Black Lives Matter muestra en su negativa de pasar inadvertidos, interrumpieron a muchos políticos durante las elecciones primarias para desafiarlos por su falta de enfrentamiento a la violencia policial en las comunidades negras en muchos estados, por ejemplo, Chicago. Por cierto, las imágenes recogidas por teléfonos celulares y luego subidas a Facebook o el uso de Facebook en vivo es uno
es una de las herramientas más importantes de Black Lives Matter. La Unión Americana de Libertades Civiles desarrolló recién una aplicación por el iPhone y teléfonos celulares que envía video directamente a su organización. ¿Por qué? Porque a veces, mientras están grabando familiares, amigos, un abuso de la policía agarra los teléfonos celulares de los testigos si están siendo grabados. Porque obvio que saben. Ahora dicen que no tenemos más ese problema porque usan estas cámaras en el cuerpo, supuestamente la policía. Pero videos brutales de tortura y tiroteos van inmediatamente a la web con esa aplicación y luego a las noticias o con Facebook, con redes sociales. Estamos en un punto donde tenemos una epidemia de la violencia policial patrocinada por el Estado en nuestras manos en los Estados Unidos. Y estos son policías altamente armados. Sin medios de comunicación social, estas historias habrían ido incalculables. Esta es una tendencia que no muestra signos de terminar porque no hay voluntad política que lo haga en la actual administración que tenemos ahora. Y ustedes, los argentinos, saben bien qué le sucede cuando tienen un sistema de justicia que apoyan a los que están en el poder. Digamos que la gente no confía que los policías están haciendo su trabajo. Afortunadamente, todavía, por el momento, tenemos una prensa bastante fuerte en los Estados Unidos y hemos visto periodistas premiados, corresponsales extranjeros e investigadores que aprovechan los momentos en que se abren documentos confidenciales de la CIA, por ejemplo, como el caso de John Dinges, que siguió implacablemente con información detallada del Plan Cóndor y publicó su libro Los años del Cóndor. Así que abrió un poco toda esa historia del público norteamericano. La historia que ya saben, por supuesto, en Latinoamérica de hace mucho. Esto permite al público, nosotros que habla inglesa, acceder a verdades sobre el apoyo de su gobierno en las dictaduras militares. Creo que los documentales como Las Madres de la Plaza de Mayo, de Portillo y Muñoz, o Cómo sobrevivir a una plaga de David France, un documental sobre el activismo contra el SIDA de ACT UP durante el gobierno de Reagan, pueden servir como archivos a la vida e historias de los pueblos. Bueno, ya estoy medio en la segunda pregunta, así que espero si querés. Sí, no. Es la problema de tener todo hecho. Abrir también acá la participación de Catalina y de Rosa Marta, porque me parece interesante escuchándolas hablar que a partir de las trayectorias académicas, cinematográficas de ustedes, se pone de relieve cómo las aproximaciones desde perspectivas de género implican necesariamente un enfoque interdisciplinario y que abarca, por una parte, el cruce entre problemáticas socioculturales, políticas, económicas y una mirada sobre lo formal o las cuestiones estéticas o del universo diegético que tiene que ver con el análisis de películas que ustedes también realizan. Entonces quería preguntarles, por una parte, ¿qué tipo de nociones originales se les presentan o qué desafíos se les presentan a la hora de investigar el cine desde enfoques de género? Si pensaron en alguna aproximación original, alguna noción teórica o de qué manera se acercan a las películas. Esa era una de las preguntas. Y otra de las preguntas que tenía para hacer es con relación a la cuestión del archivo.
que es un tema que se viene discutiendo mucho últimamente y que implica ciertos desafíos para pensar el cine hecho por mujeres o el archivo de material audiovisual feminista. Quería ver si tienen algo para decir respecto a alguna de estas cuestiones o no, y quieren hablar de otras. Bueno, sí. Hello. ¿Me escuchas? Ok. Bueno, sigo entonces rápidamente con lo que iba a decir porque tiene que ver con esta. Estaba hablando de documentales como, dos de Lourdes Portillo, Muñoz. La primera, Las Madres de la Plaza de Mayo, y después La Señorita Extraviada, que se trata de la femicidia, el problema grande de femicidios en Ciudad Juárez. Y después otro que no tiene tanto que ver con mujeres, bueno, sí, porque hay mujeres en este también, pero de activismo de la comunidad gay, que de los años 80, pero es una película de 2012, creo, por ahí más temprano, pero no sé, que se llama Cómo sobrevivir a una plaga, de David France. ¿Han visto esta alguien? Bueno, es una que es muy bueno y van representantes de este grupo activista en los Estados Unidos, van a las universidades llevando esta película para mostrar a los estudiantes, para enseñarles una historia que no se trata, que no figura en los libros, que es la historia política de la SIDA en los Estados Unidos y que tenía que ver con las compañías farmacéuticas y el gobierno, ese triángulo, la comunidad, corporaciones y el gobierno. Porque la SIDA siempre está presentado como pobres víctimas, pobre comunidad con SIDA que no pudieron hacer nada. En verdad, hicieron un montón y esa película muestra la contribución que hicieron. Y bueno, para mí, películas pueden ser archivos y también pueden dar lecciones en cómo organizar, cómo hacer demostraciones, cómo cómo hacer demandas al gobierno. Esa de David France hace eso, por eso iba a mostrar un clip chiquitito, pero no vamos a hacer. Y bueno, quería decir eso. Si alguien más. Bueno, yo te iba a contestar por un costado, digamos, porque como ya les dije antes, no es mi aproximación desde los estudios de género, pero sí me encuentro permanentemente también con la pregunta respecto de un pensamiento feminista, una aproximación feminista también a la investigación, a la realización, y en ese sentido también como una propuesta que no sea necesariamente centrada en lo hecho por mujeres, sino en una manera de abordar el objeto, ya sea como investigador o como realizador, que se cruce, ¿no es cierto?, con una propuesta feminista. Y ayer te comenté en el bus, así muy brevemente, que cuando estaba tratando de pensar un poco cómo llegar a esto un poquito más preparada, por casualidad, en verdad, estaba trabajando para otra cosa, pero puse atención ahí en una cita de Nora Catelli en un artículo sobre el diario íntimo, donde lo que dice es como tal vez no deberíamos, voy a citar así muy mal, pero más o menos, tal vez no deberíamos preocuparnos tanto en la producción hecha por mujeres como por cuál es la construcción de una idea de lo femenino en un momento para una sociedad y cómo las obras dialogan con eso de manera conflictiva o no. O sea, como en el fondo pensar un poco cómo se construye la idea de lo femenino y obras hechas por mujeres o no hechas por mujeres se suman, se restan, critican, ¿no? En el fondo se alimentan también de esa idea o la conflictúan. Y en ese sentido me interesa mucho más pensarlo así, ¿no? Y pensar un poco también lo que tú en un momento le comentabas a Rosa Marta,
sobre esto de desbiologizar, desesencializar, ¿no? Entonces pensar también en lo que puede ser hecho por hombres, y estoy pensando también en una interrogación de lo formal, de los modos de hacer cine, que cruza hombres, mujeres, y que crea puntos de encuentro. Y bueno, yo también había traído algo, pero eran imágenes fijas para hacer una especie como de relato que llevara al final a pensar también en una figura que a mí me parece que es central en Chile y que es Alicia Vega, que es mujer, biológicamente mujer, digamos, pero creo que encarna un poco una mirada como muy rica y densa en términos de la aproximación a lo cinematográfico. Y aquí el cruce con Agüero, que es un director sobre el que he trabajado bastante, escribí un libro junto a Valeria Los Ríos, que está sentada ahí en la audiencia. Y en la última película de Agüero, ella aparece como una figura central y me parece muy relevante que no como realizadora. En la película la entrevista a realizadores y realizadoras chilenas que están en este momento haciendo algo, y ella aparece entrevistada porque, bueno, sí tiene una formación como realizadora, es investigadora, pero además ha desarrollado una serie de talleres de cine para niños desde los años 80. Uno de esos está inmortalizado en la película Cien niños esperando un tren, que es una de las más importantes de Ignacio Agüero. Y ahí puedes ver la riqueza y la complejidad de ese ejercicio de encuentro en ese espacio, en una población marginal además, en el Chile de los 80, en plena dictadura, donde aprenden a ver el cine, a entender el cine, van al cine, y a través del cine vemos también lo que está ocurriendo en la sociedad en ese momento. Y ese taller se ha replicado por muchísimos años, y en la película de Agüero están ahí los informes año tras año de la realización de ese taller. Entonces, no sé, creo que ahí hay prácticas que tienen que ver con el modo de relacionarse con el objeto con el que trabajas, los modos de establecer vínculos, de crear espacios, que me parece a mí que pueden como situarse en ese espacio del discurso feminista, de plantear que en el fondo el patriarcado no es solo violencia contra las mujeres, es una violencia contra todos, ¿no? Contra niños, niñas. Y hombres también. Contra hombres también. Sí. Yo no soy académica, pero hay algo que a mí me inquieta, es esta cuestión de la mirada femenina, ¿no? Me importa mucho. Y yo estoy de acuerdo con algo que se dijo en una de las conferencias, ¿no? De que, bueno, si hemos pasado por las experiencias que hemos pasado necesariamente como mujeres, bueno, partiendo de que ser mujer es una construcción social y política, básicamente, pero dentro de esa construcción social y política hay una serie de experiencias entre las que incluyo la menstruación, ese contacto con la sangre permanente que nos lleva, ¿no?, hasta pasados los 40, ¿no? Desde la maternidad, por supuesto, los partos, y la maternidad que es como algo que nos obliga a estar permanentemente en varios canales a la vez, ¿no? O sea, que nos impide concentrarnos, pero más bien nos obliga a concentrarnos en todo, porque tenemos que atender con la misma atención tanto lo que está necesitando un hijo como el otro, como si la leche se nos quema, como si el marido está por yo qué sé, o sea, tenemos que estar, hay una práctica que va creando una forma de sensibilidad también, una forma de enfoque, de interés hacia determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay un sentido en el que sí existe una mirada femenina, aunque también yo reconozco que hay miradas masculinas deliciosamente femeninas, ¿no? Y que hay sensibilidades masculinas que se pueden aproximar perfectamente a lo femenino y expresarlo de una manera maravillosa, ¿no? Pero yo digo, más quizá que la mirada femenina, lo que importa es cómo cambiar la mirada del otro.
no solo expresar nuestra mirada, sino lo que importa finalmente, si todo lo que tendemos es a hacer transformaciones en lo social y en lo político, pues es cómo cambiarla, ¿no? Cómo transformarla. Y hay una cuestión que yo he venido aprendiendo en el quehacer de la producción cinematográfica, videográfica, ¿no? Y que tiene que ver con la sensibilidad más que con la racionalidad. O sea, trabajar con nuestra sensibilidad. Trabajar con nuestra sensibilidad y llamar, apelar a la sensibilidad del otro, de la otra, ¿no? No de nuevo a la racionalidad, ¿no? Se trata de conmover, de mover de lugar al que está viendo, de donde está, que se mueva hacia otro. Si no hay la conmoción, no pasa nada. O sea, si se queda solo a nivel de lo racional, no va a cambiar la vida de esa persona. Y para mí, entonces, creo que es hacia allá que hay que enfocarnos. Y en esto, por ejemplo, una cosa que yo he encontrado que es muy importante es la ternura. Es provocar la ternura en el espectador. O sea, finalmente se refiere a unas cuestiones subconscientes que tienen que ver con el sueño también un tanto, ¿no? Que a mí me recuerda más como a las posturas y los planteamientos de los surrealistas, ¿no? Donde dejar que la racionalidad un poco no estorbe y nosotros buscar en nuestra propia emotividad en relación a la problemática que estemos abordando, y esto lo digo muy seriamente, pues como una forma real de aproximación, buscar en nosotros, y eso para convocar e invocar esa sensibilidad del otro y utilizando los contrastes en un momento dado o la ternura, provocarla para modificar esa mirada del otro, que es lo que finalmente es el objetivo real de lo que hacemos. ¿Puedo decir algo en relación a eso? Porque cuando hablas de la ternura me hiciste acordar de una crónica que se publicó por uno de los asistentes al primer Transfrontera, que él estuvo haciendo como una serie de crónicas relatando lo que ocurría ahí. Y el día que se mostró 100 niños esperando un tren a los asistentes, él tituló su crónica por una política de la ternura o algo así. No sé si exactamente así, pero casi. Y un poco pensando en eso también, ¿no? Como en la ternura también como algo político, como algo que es que moviliza, que permite cambiar los modos de relacionarse. Y con eso quería unirlo también con algo que había querido comentar en algún momento, y es que Camila José Donoso, quien es como, digamos, la fundadora, pero es un colectivo de todas maneras, pero ella es como la cabeza más visible de Transfrontera, tiene una relación muy directa a lo que se llama en Chile CUTS, Colectivo Universitario de Disidencia Sexual, y que en general es un grupo que convoca sobre todo diversidad sexual, digamos, pero yo los sitúan desde la disidencia, porque son muy combativos, tienen un discurso que está siempre como yendo contra la corriente de lo que se establezca. Entonces, más que reconocer como la diversidad, la armonía, vivamos todos, como siempre están poniendo ahí lo diferente, ¿no? Como siempre hay algo diferente y eso es algo que no tenemos que olvidar. Y bueno, me parece interesante que ellos se plantean como feministas, ellos y ellas, pero no son mujeres, digamos. Algunas sí, y algunas se piensan como mujeres y son biológicamente mujeres, otras no, otros son bio-hombres, pero no se pueden situar en distintos lugares, digamos, de la identidad sexual. No es un tema, digamos. O sea, lo que los define a ellos y a ellas es el feminismo, sobre todo. Y bueno, nada, entonces me pareció que podía acotar eso en relación a lo que decía. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer del público? ¿O algún comentario? Si no, yo puedo seguir con mis preguntas, pero la idea es abrir la ronda. Bueno, entonces, sí, mientras se disipa la timidez, voy a seguir con algunos otros comentarios. Por una parte, me interesa
que Catalina nos cuente sobre toda una parte de sus trabajos de investigación y también de extensión, si se puede llamar, que tiene que ver con las infancias. El trabajo con infancias y con una noción que me pareció muy interesante, que es la de una perspectiva no adultocéntrica en cierto conjunto de películas contemporáneas. Si querés hablar de eso, me interesaría porque me parece algo para destacar del trabajo. Bueno, sí, estuve trabajando un buen tiempo y parece que no lo voy a abandonar todavía porque vuelve a aparecer ahí como tema con la representación de la infancia, fundamentalmente en el cine, también un poco en la literatura. Y uno de los problemas de los estudios de la infancia es justamente que la mirada generalmente es adultocéntrica, porque este es un mundo de adultos. O sea, incluso aquello que está pensado para niños o hecho por niños generalmente también está gestionado por adultos. O sea, una obra completamente, incluso cuando el niño tiene voz y tiene participación en algo, en algún nivel, en lo que, en el resultado, hay un adulto mediando, porque es un mundo que se mira desde la adultez, se construye desde la adultez. Bueno, y poco a poco ha aparecido más interés por pensar la infancia como un objeto en sí mismo y cómo sortear un poco ese problema, reconociéndolo, porque es imposible que no exista, o sea, porque siempre hay un adulto ahí un poco en algún lugar. Y finalmente esa es un poco la respuesta, como mirarlo a los ojos y hacerlo parte un poco del, estoy pensando ahora ya un poco también desde el análisis, desde la investigación, ¿no? Como si la obra es capaz de reconocer también ese lugar de adulto y no suponer que porque pone un niño es una obra que está dándole completamente su lugar, ¿no? O sea, puede haber niños y niñas ahí, pero también está cruzada por la mirada de quien lo hace posible. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que es un documental de Claudio Sapiaín, que es una película de retorno, vamos a hablar sobre eso en el seminario en alguno de los días, que se llama Eran unos que venían de Chile, y es cuando él, después de sus años de exilio, vuelve a Chile con su familia, que es él, su mujer y su hijo. Y el hijo tiene la edad del exilio, y la película parte un poco planteando eso. Dice, Paulo, la edad de Paulo es la misma que los años que llevo fuera de Chile. Entonces es como una especie como de giro al adultocentrismo, porque él usa o acude, digamos, a la vivencia de su hijo para entenderse a sí mismo. Y le otorga, digamos, un lugar central en ese proceso. Entonces, de algún modo, la mirada del adulto está tratando, ¿no es cierto?, de traspasarse por esa del infante, que nunca es nunca es completamente posible hacerlo, pero al menos hace el intento para mirar desde ahí. Entonces me parece que en ese sentido es una película que como que tuerce un poco el adultocentrismo desde ese lugar. Y otras películas como El eco de las canciones de Antonia Rossi o El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló, que son revisiones de la infancia desde el lugar del adulto, al menos en el lenguaje, en la construcción narrativa, rompen un poco con las lógicas adultas y también con la idea de tener que buscar al niño o a la niña que fuiste para reforzar la idea de ti mismo que tienes hoy. Que eso es algo que hay una tradición en eso, y en la literatura es bastante fuerte, como un niño que en el fondo como que justifica el que soy, versus un niño o niña que viene a cuestionar y a remesar. A mí esas son las visiones de infancia que me interesaban, las que eran conflictivas, las que no estaban ahí para dejarnos en calma. Bueno, eso. Bueno, ¿apareció alguna pregunta? Ahí, bien. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Yo he estado haciendo algunos trabajos de investigación con el documental chileno y he tenido la suerte de entrevistar a algunos directores y directoras de documental. Y en más de un caso, documentalistas mujeres chilenas
a la pregunta con respecto a lo femenino, a lo feminista, a movimientos o tendencias dentro del documental chileno o cine chileno y cine latinoamericano, han cuestionado la necesidad de la pregunta y también la necesidad de la identificación de ellas mismas como realizadoras, como creadoras, con una cierta agenda o trayectoria feminista, pero también una perspectiva necesariamente de género. ¿Qué tiene que ver con la discusión que estaban teniendo y si quisieran volver sobre eso? Porque en el caso de realizadoras mujeres, como las que yo he entrevistado, esta noción más nomádica, transgénero, no necesariamente responde a las vocaciones o las decisiones de mujeres individuales que son realizadoras y que conscientemente toman o deciden por una agenda que puede ser política o que puede ser por otros temas, pero evitan consciente y por decisión propia ese sentido de identidad con lo femenino y con lo feminista en términos de una agenda política, obviamente no en términos de las experiencias y las estéticas de sus trabajos. Bueno, yo muy brevemente, nomás como reforzar algo que yo creo que ya dijimos un poco también respecto de que no necesariamente, no por fuerza, digamos, todas las mujeres tienen que compartir una misma aproximación a su trabajo o una manera de trabajar, no necesariamente, y no necesariamente o sea, lo feminista es de las mujeres. Una mujer no por obligación, digamos, tiene que ser feminista, ni tampoco hay que decir que ningún hombre lo puede ser, o donde te quieras situar en un espectro de identificación. Entonces creo que definitivamente es algo que no está dado, digamos, es algo a discutir. Estoy pensando en eso porque hay tensiones dentro de la teoría de feminismo y teoría de género, entre esa idea que hay una esencia femenina que viene con la biología y que no hay, que es todo construido gracias a tipo la teoría de Judith Butler, ¿no? Gender theory, no. Gender Trouble, thank you. Y las otras que han escrito. Pero sí, no, para mí todavía hay campos que jueguen entre ellas sobre ese tema. Y también la posición de la persona queer que no necesariamente quiere identificarse con ningún género para siempre, o que se mezcla, o que se siente mujer en un momento y hombre el otro, o nada. La cuestión de asexualidad también, tanto importante como el deseo. Estos son interesantes y no tienen soluciones concretas. Y bueno, pensando en la idea que yo creo yo que las feministas no tienen que ser mujeres, hay hombres que son más feministas que yo. Estoy pensando en esa película The Invisible War, que es un documental que salió hace un par de años, dirigido por un hombre, Kirby Dick, pero se trata de violación en el ejército norteamericano, y es un gran problema. Y entre las entrevistas son como mujeres y mujeres que tienen posiciones muy altas también, que realmente tienen problemas éticos, porque ellas no sufren de esos problemas tanto, pero escuchan todas las historias de otras mujeres y hombres también a veces, que
que sufren de esa violencia. Así que para mí es una muy buena pregunta porque es algo que todavía está muy importante y no tiene terminación esa pregunta. Así que estamos en el camino todavía, pero lo que es importante, lo que yo veo importante con la comunidad queer, tipo en Los Ángeles, cerca de vivo yo, es hacer alianzas políticas con grupos de feministas, meterse en esos grupos depende de su política. A veces no piensan que son subjetivos necesariamente política, pero su forma de ser a veces lo hace política. Por ejemplo, tenemos una cuestión de los baños neutrales de género en los Estados Unidos, que parece una boludez, ¿no? Que tenés un baño, como tenemos todos en casa, en donde pasan hombres, mujeres, no sé qué. Pero fíjate que surgió un problema que llegó al Congreso de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, no es fácil identificarse como queer. Es una lucha política, porque es así. Bueno. Oh, claro. ¿Alguien más quiere preguntar? Ahí. ¿Aló? Es una pregunta como para el panel, incluida tú, Julia, que has estudiado cine de aquí de Argentina femenino, ¿no? ¿Creen ustedes que el cine de mujeres, ya en documental o en ficción, ha tenido una manera propia de hablar del terrorismo de Estado que sufrieron nuestros países? Argentina, Chile o más allá. ¿Existe eso? Es decir, que las mujeres cineastas han tenido su propia manera de contar esto. Bueno, yo no estoy segura, pero de lo que he visto como producción, nosotros organizamos en México un festival internacional de cine de mujeres. Estoy en una organización que es Mujeres en el Cine y la Televisión, y yo podría más bien como tratar de retomar a partir de lo que he visto. Y yo creo que no hay una diferencia sustancial. Sin embargo, hay matices. Creo que las mujeres parecen tender más a tratar de a partir de casos particulares implicar lo social, más que irse a lo comunitario más amplio. Eso quizá es una tendencia que yo tendería a ver y que podría entender un poco como femenino, pero no es tan cierto porque muchos hombres lo hacen también, ¿no? Pero eso es lo que yo podría realmente decir. Hola, se me ocurre un ejemplo que es de un momento inmediato al término de la dictadura militar del 76 al 83 en Argentina, que es el caso de Camila, una película dirigida por María Luisa Bemberg, una directora que empezó a filmar de grande películas y que vinculada al cine industrial, que presenta una mirada abiertamente feminista para narrar el terrorismo de Estado y las experiencias de asesinatos, desaparición forzada y toda esa experiencia traumática a partir de una apropiación feminista del género del melodrama y recurriendo a una narración alegórica, como hicieron otros directores de ese momento de los 80, pero desde este punto de vista que tiene que ver con rescatar una historia de amor del siglo XIX, que es la de Camila, me olvidé el apellido, O'Gorman, de una historia de amor ilícito que tuvo con un sacerdote, que fueron perseguidos por Rosas y de hecho fueron atrapados
y fusilados. Y bueno, y a partir de esta historia que en esta película esta directora sitúa en el siglo XIX, con una película de época, hay muchísimas remisiones a la última dictadura. Bueno, esa sería una manera original de abordar esos acontecimientos traumáticos. No sé si se puede hablar de una diferencia. Habría que hacer un estudio de estos temas, que de hecho se pueden citar muchos estudios. Por ejemplo, Ana Amado, en La imagen justa, trabajó con política y cine argentino, y especialmente se dedicó a estudiar los documentales realizados. Claro, vos me preguntabas por documental y yo te respondí con una ficción, pero trabajó los documentales de la actualidad también. ¿Sí? Bueno, yo creo que no puedo hablar así como tan en general, pero pensando en el trabajo específico del libro sobre las directoras, creo que una obra clave es la de Marilu Malet, Diario Inacabado, que efectivamente no tuvo el reconocimiento en su momento para Chile, pero ahora sí es una película que se está revisando un poco más, aunque casi no se la ha visto en Chile. Y que fue muy valorada por los grupos feministas por esa mirada que hacía desde dentro, desde la casa, desde su propia experiencia más íntima, la transformación que estaba ocurriendo dentro de ella, y para eso inicia, las primeras imágenes son recorriendo su casa y está pensando el exilio desde ahí, situándose ahí, en ese como espacio doméstico, privado, ¿no?, que tradicionalmente se ha otorgado a las mujeres. Y también explora, digamos, el lenguaje del documental para crear esa reflexión. Entonces, como ejemplo, me parece súper claro. No sé si eso quiere decir que en general las mujeres lo hagan, pero aquí hay un ejemplo muy, muy bueno de una que sí lo hizo. A veces es una cuestión de confianza entre directora y mujeres. Por ejemplo, ¿han visto el panel Invisible Evidence alguien de Proyecto Equipo? Eso fue muy buena. Son dos mujeres directoras que están al mismo tiempo, así que es un proyecto de cine, también activismo, también archivismo, porque están haciendo un archivo sobre el web de testimonios de mujeres indígenas en Perú que han sido esterilizados por el Estado. Hay millones y ese problema el Estado no quiere hablar, no quiere saber de nada, especialmente durante las elecciones en que la hija de Fujimori estaba candidata, así que es una cuestión de clase también. Y lo que hicieron estas dos, una chilena y otra peruana, estudiantes jóvenes de cine, es muy, muy interesante. Pensaron cómo vamos a hacer conexiones con todas estas comunidades indígenas que hablen idiomas diferentes y que no usan computadora, que no están conectados al web, que viven en el altiplano y otros lugares a veces inaccesibles. ¿Cómo vamos a escuchar sus historias? Así que el primer problema era que tenía que ganar la confianza de ellos, porque tienen miedo a hablar, pero querían hablar. Y inventaron un sistema de celular, porque todos usan celulares, una especie de celulares tiene teléfono. Así que hicieron una conexión y tenían diagramas de cómo hicieron todo, pero teléfono celular, usaron el radio primero para comunicarse. Después pusieron un número de celular. Después las mujeres llamaron el celular y están conectados con el multilingüe árbol del teléfono, digamos en inglés, no sé, opciones, ¿viste? Si hablas quechua, imprimí uno, no sé. Pero con todas las opciones, y de ahí fueron
grabando sus historias, sus testimonios. Ahora tienen, no sé, miles de estos y están archivándolos, también marcando de la región de cada mujer y no sé qué. Y dicen que llegó un momento donde tuvieron que sacar los nombres porque las mujeres empezaron a tener miedo que iba a ser repercusiones del Estado si ganó Keiko Fujimori. Y así que sacaron los nombres y son anónimos ahora, pero dicen los jueces, porque llegó un caso de una mujer que murió de ese proceso al Corte Criminal Internacional. Y dicen que van a usar como evidencia los testimonios, aunque no tienen nombres, por el cantidad. Pero eso me impresionaba porque era muy importante que para mí las directoras eran mujeres en ese caso, porque están hablando con mujeres que tienen miedo, que necesitan confianza, y mujeres latinas que son de allí. Y por eso para mí va a tener mucho éxito todo el proyecto. Y también lo que hacen es que es muy lindo, alguien de las afueras, viviendo en Alemania, Norteamérica, no sé dónde, puede llamar también el teléfono y mandar un mensaje de apoyo a las mujeres, como que escuché lo que dijiste, sus historias, y te apoyo y espero que ganan en tu lucha. Así que eso fue un ejemplo de cómo es diferente a veces. ¿Pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, ¿quieren acá hacer algún otro comentario? Igualmente, sí, queremos agradecer de vuelta por este espacio y bueno, damos por finalizada este primer panel. Muchas gracias.